del programa. Vamos a ver, siempre se ha dicho de Ciudadano Kane muchísimas cosas, pero ¿cómo es posible que un guión que es premiado con el Oscar tenga esa trampa tan grande y que se tarde tanto tiempo en descubrir que esta película está montada? Porque cuando están haciéndole esa especie de documento en la marcha del tiempo, y ellos dicen, quiero saber más, ya sabemos que él dijo al morir Rosebud, ¿qué significa Rosebud? Vamos a ver lo que era. Y dice uno, es que puede ser una bicicleta o lo que fuera. No, no, vamos a saber lo que era Rosebud. Dice, bueno, pero está muy claro que cuando muere Charles Foster Kane está solo en la habitación. Nadie sabe que ha dicho Rosebud, lo dice para sí mismo. Luego todo ese puzzle que tú decías está montado en función de un absoluto truco cinematográfico de guión, ¿no? Un MacGuffin. Es el MacGuffin más grande, ¿no? Es el más grande, ¿no? Es más grande, es más grande, pero el propio Hitchcock decía siempre, decía no, yo se lo oí decir a él hablando, le pregunté por eso siempre hay un truco en una película de donde hay un misterio, y me dijo, siempre yo tengo que tener un pequeño punto que no es justificable, del cual arranco. Lo que pasa es que la habilidad de Hitchcock es que ese punto lo iba luego envolviendo. Creo que Wells y Mankiewicz no tenían ese interés, sino que querían que era un punto de partida para desarrollar lo que iban a hacer después. Y nunca defendieron mucho, creo que es una idea de Mankiewicz, pero Wells la encontró bien porque le daba el pie para seguir. Sí, pero claro. Hay alguna apoyatura curiosa, probablemente a lo mejor no sé si ellos se dieron cuenta, pero al final cuando Thompson, el periodista, acude a Xanadu a ver los objetos que están a punto de ser subastados y algunos, entre otros el trineo Rosebud, quemados en el fuego, ese cínico ayuda de cámara o mayordomo de la casa le cuenta una historia de Rosebud, realmente cuenta el comienzo de Rosebud, que es la pequeña bola de nieve que, digamos, el objeto prustiano, la Magdalena del guión que desencadena los recuerdos con la nevada de cuando era pequeño en esa casa de huéspedes del medio oeste o del oeste americano. Y dice que él oyó pronunciar la palabra Rosebud en 2 ocasiones, que es cuando sale de la habitación de su mujer después de que la abandonó y destrozarla, y cuando estaba al final muriéndose, ¿no? Pero la verdad es que, como tú dices, al final es solo, y además es un icono de la película, porque es un personaje que compra todo, como dicen a lo largo de la película, que la amistad hay que entenderla conforme con sus propias reglas, como le dice a Leland, el personaje de Joseph Cotten, antes de que se produzca la ruptura entre ambos, y está solo. O sea que es lógico que muera solo y que muera con su secreto, porque por otra parte, como también dice Thompson, no se sabe si eso hubiera aclarado el personaje, el misterio del personaje de Kane, puede aclararlo a lo mejor, ¿no? No, yo creo que él recuerda un poco pues lo que fue su infancia, lo que hubiera sido su vida, si él no se tiene que ir a Chicago y... La famosa frase de que el paraíso de un hombre es de la infancia, ¿no? La ruptura con lo que era el mundo de los afectos en ese momento, ¿no? Pero me parece que tampoco hubiera mucho afecto, dicho sea, entre su padre y su madre y él, ¿no? En el momento en que lo abandonan. Parece que Pero es una lo que persona... está claro es que hay un plano, incluso no es un primer plano, es un plano muy corto de la boca de Wells, y él dice Rosebud, cae la bola y entonces al sonido que se supone entra la enfermera. Quizá lo podían haber, si hubiera estado la enfermera delante, le hubieran hecho una entrevista y él dijo antes algo de morir el magnate, hubiera dicho, pues sí, dijo botón rosa, Rosebud, ¿no? Pero, claro, entonces está todo montado sobre lo que se supone que hubiera sido. Por cierto que en cambio la realización de la película tiene mucho cuidado porque el trineo tiene un lugar preeminente en la puesta en escena, está continuamente enmarcado. El chico va con el trineo, rara que es que el empuja. trineo que se ve no se llama Rosebud, sino se llama otra cosa. Sí, hay dos, hay uno y luego el Thatcher, el banquero, le regalan así como Conqueror o no sé, otro. Pero yo creo que pero no es el suyo que él tiene que dejar en la nieve, ¿no? En el subconsciente hay otra cosa, que en la película todo el mundo ha dicho, y eso es la anécdota que todo el mundo se cuenta, alrededor de la cual se ha escrito tantísimo, porque todavía se sigue escribiendo muchísimo. Es decir, que ahora ya las películas de Wells han dejado de ser un libro sobre la obra y empiezan a ser aspectos parciales, es decir, ya se explica, se habla sobre el lenguaje de la banda de Shanghái, o sobre la banda sonora de esto o del otro, ya empieza a haber unos estudios pero de todas maneras, Juan, creo que en la estadística de la película sobre la que más se ha escrito en la historia del cine, creo que el puesto estaría entre Ciudadano Kane o Casablanca. Son montañas ya de libros, charlas de repertorio en universidades sofisticadas. Acaba de salir uno ahora en el 95 que se llama Ciudadano Kane es continuo. Perspectivas sobre Orson Welles, en el que hay una serie de cosas que se publicaron en el 72, que se llamaba entonces el libro Foco sobre Ciudadano Kane, y han repetido el libro, que debe estar ya agotadísimo, y los que estábamos allí volvemos a estar en con algunas otras aportaciones, y ahora se empieza a hablar ya de, según los historiadores van viendo nuevas perspectivas lingüísticas, empiezan a aplicarle otros conceptos de estudio.
Pero lo que es curioso, que yo creo que en la película hay bastante, y no se ha dicho mucho, es que hay la parte de Hearst, muy importante, y hay mucho en la primera parte de Orson Welles, de la infancia de Welles. La separación, Rosebud, más que Rosebud, yo creo que echa de menos lo que le pasó siempre a Welles, echa de menos que también muy pequeño, aquí fue no una separación de un banco, sino la separación de la muerte de su madre, a la misma edad más o menos que Charles Foster Kane. Y esa pérdida de su madre, que marcó toda su vida, la recuerda. Y yo creo que y por eso es también la cabaña, y no solo bueno, claro, la cabaña no tiene nombre, pero el trineo sí. Ahora yo creo que es ese lugar lo que él añora, el lugar de su madre, de la naturaleza, de todo eso. Y ha habido gente incluso, que hay un estudio muy curioso, que hace una comparación entre el Gatsby y Ciudadano Kane, diciendo que son dos americanos tipo, la historia de un triunfo, y de unos triunfadores que acaban muriendo y acaban añorando las tierras hacia el oeste. Son gente que acaba en el este, pero añorando hacia el oeste, y que hay una mujer en su vida que marca un punto, y todas esas cosas. De todas maneras es curioso porque cuando Orson Welles, en documentos que han quedado, esa serie muda que él ha comentado hace ya bastante tiempo, de joyas del cine mudo o algo de eso, cuando él tiene que hacer alguna referencia, no al pasado, porque evidentemente está comentando el cine mudo, sino alguna referencia personal o familiar, es decir, mi padre era muy amigo de Douglas Fairbanks, etcétera, tiene un punto de intención distinta, no es el Orson Welles tan sofisticado o tan, a veces, tan poderoso, por así decirlo, sino como muy tierno y como muy, no sé, como tiene algo especial y un toque de melancolía. Lo hemos dicho otra vez, que es un hombre muy tierno, muy frágil, con lo cual a veces esos gritos y esas cosas que se le achacaban, o que a veces tenía momentos de dureza, provenían de su misma debilidad. Y hay alguien que fue Bernard Herrmann, del cual teníamos que hablar para esta película, porque la banda sonora es un prodigio, y además va dando claves a la película, también la banda sonora. Bernard Herrmann dijo, los dos grandes directores románticos que yo he conocido se llaman Orson Welles y Alfred Hitchcock. Bueno, claro, es que ha empezado diciendo Eduardo antes en la presentación que esto empezaba casi como una película de terror, ¿no? Sí, decías tú, un cuento gótico. pero luego es una película en la iconografía y muy el final también. muy romántica. La película se cierra como acaba, ¿no? Creo que es significativo con las alambradas. Yo tengo ganas de oír a Miguel, a ver ahora que la ha terminado de ver, que vamos a ver, ¿qué te ha parecido? A ver, dime esas cosas. Me sigue pareciendo lo mismo que me ha parecido... Mayoría de edad, llevas 21 pasos, digo. Toda la vida, ¿no? Porque realmente, claro, es una película, es muy difícil verla con inocencia, porque es una película de la que antes de verla, y aquí nos llegó muy tarde. Llegó en el 66, pues uno se había leído el guión, aquel que publicó Film Ideal en temas de cine, luego había encontrado el guión en inglés, y siempre aficionado a la versión original me la había leído en inglés, me sabía toda la historia, había visto las restantes, o prácticamente todas las que había hecho hasta entonces, por lo menos Orson Welles, y entonces yo, claro, el día del estreno, esperaba impaciente el primer pase. Entonces salí de la película con una especie de sensación un poco de cierta decepción, diciendo, hombre, pues no es para tanto. No es la mejor película de la historia del cine, No, es pero que no casi solo, lo que vamos a ver, ¿eh? No solo no es la mejor, es que además me gustaban más otras películas de Orson Welles, y luego además me daba la sensación de que no inventaba nada. Que, a mí una cosa que me fastidia un poco es el mito de inventor del cine. Yo creo que es una película que lo que es una antología del cine hecho hasta entonces, en el que probablemente porque repesca y rescata muchas cosas que estaban olvidadas o en desuso, incluso procedentes del cine mudo, a la gente que se le había olvidado, que no lo conocía, le sonaban a nuevas. Pero que es una película que lo que hace, y que es, por ejemplo, un poco lo que se está viendo ahora, que es una película que es por un lado melancólica, es casi de terror, es medio una película política, es medio una cosa sobre Hearst, pero al mismo tiempo es autobiográfica. También tiene un elemento de comedia, tiene hasta un elemento de musical. Es un poco como una compilación de todos los géneros posibles del cine hollywoodense y no hollywoodense, porque yo veo ahí muchas influencias de películas suecas, rusas, alemanas, mudas, etcétera, y todo ello compilado. Entonces yo ahí veo una especie de amalgama un poco caótica, desde luego con muchísimo talento y muy interesante, pero que al mismo tiempo me produce una sensación de distanciación muy curiosa, porque todo el rato estoy como reconociendo procedencias, imágenes que proceden de otros sitios. Pero hay muchas audacias. Y es una película que en el fondo me es un poco fría, y luego hay ciertas cosas que se le atribuyen, que, bueno, yo lo siento en el alma, pero profundidad de campo lo he visto en montones de películas anteriores, hombre, claro, incluso mudas, los techos
es posible que no se vieran, pero porque la mayor parte de las historias que más me interesan no suelen apuntar al techo prácticamente nunca.